les había dejado pensar en el ejercicio 7.27, que era el que queríamos que pensaran. ¿Se acuerdan? Es este donde tenemos dos masas conectadas con un resorte sobre una superficie plana. En concreto, el ejercicio dice: un resorte sin masa de longitud B y constante del resorte K conecta dos partículas de masa M1 y M2. El sistema descansa sobre una mesa lisa puede oscilar y rotar, les dice. Y entonces le pide lo siguiente: A, determine las ecuaciones de Lagrange para el movimiento. B, ¿cuáles son los momentos generalizados? Y C, ahora las ecuaciones de Hamilton, ¿verdad? Y ese es el ejercicio. Este es un ejercicio, ¿verdad?, que se las trae. Veamos una vista del ejercicio, vista desde arriba, ¿verdad? Una vista superior. Entonces, pensemos acá que tenemos nuestro sistema, donde este va a ser M1, aquí voy a tener el resorte, aquí está M2. Entonces, claro, si yo quiero resolver ese problema, voy a necesitar un sistema de coordenadas. Como está sobre un plano, evidentemente nuestro sistema de coordenadas puede ser algo como Yx, para denotar el movimiento del sistema. Claro, el problema nos mete aquí el hecho de que pueda rotar. Si puede rotar el sistema, evidentemente lo más probable es que nos sirva meter coordenadas polares en este sistema, ¿verdad? Si está rotando. Vean que básicamente cada masa tiene una posición, por ejemplo, x1, y1, y una posición x2, y2. Podemos pensar que, como está libre, vamos a fijar esta coordenada, la x1, y1, ¿verdad? Este punto.
Y pensemos en la coordenada rotacional a partir de este punto, ¿no? Entonces, va a ser interesante porque este sistema entonces va a tener de alguna manera coordenadas X, Y, no sé, digamos L y el ángulo. Van a ser las coordenadas que vamos a utilizar. En función de lo que tenemos acá. Vean que el primer paso es el tradicional que ustedes conocen, que es resolverlo con Lagrange. Evidentemente, vean, estas no son la mejor escogencia de coordenadas. Estas no son las coordenadas, las mejores coordenadas generalizadas del problema. ¿Qué sería lo mejor? A partir del centro de masa, ¿lo ven? A partir del centro de masa, realmente me quito una coordenada, ¿lo ven? Entonces yo podría resolverlo solo con 3. ¿Sí? Pero, ¿verdad? Simplemente el punto del centro de masa y el, ¿cómo se llama? Y el ángulo que ha rotado. Pero, para estos efectos, resolvámoslo de esta manera, que es como la más visual. Y procedamos. Vean que si somos más elaborados, vean que yo podría ver este sistema, acá como el resorte y acá como la masa, y aquí voy a medir el ángulo, y voy a llamar entonces a XY, YY, la posición de la masa MI. Y entonces este es el ángulo y esta coordenada de aquí le voy a llamar la coordenada L. Sabemos que mide B, pero esa es la coordenada para las polares. Entonces, visto de esta manera, vean que x2 va a ser igual a x1 más L coseno del ángulo. Y y2 va a ser entonces y1 más L seno del ángulo. Esa va a ser la posición de la masa 2. Vean que si esto es de esta manera, x2 punto no le queda más que ser x1 punto más L punto del coseno del ángulo menos L por el ángulo punto seno del ángulo. Y y2 punto tiene que ser entonces y1 punto más L punto seno del ángulo más L el ángulo punto coseno del ángulo. Ya con esta información podemos armar el lagrangiano. Vean que entonces nuestro amigo lagrangiano es T menos U, va a ser igual entonces a un medio de M1 por X1
punto cuadrado más y1 punto cuadrado. Eso es debido a la masa 1, ¿verdad? Vean que más 1/2 de m2 por x2 punto al cuadrado más y2 punto al cuadrado. Y ahora necesitamos el resorte, que va a ser menos 1/2 de k por L menos B al cuadrado. Que ese es el caso del resorte. Vean que ahora a este lagrangiano le sustituyo este resultado que acabamos de encontrar. Entonces vean que nuestro lagrangiano se hace un poquito grande. Entonces nuestro lagrangiano va a ser igual a 1/2 de m1 más m2 por x1 punto cuadrado más y1 punto cuadrado más 1/2 de m2 por L punto cuadrado más L cuadrado teta punto cuadrado, ¿verdad? Que ustedes lo recordarán. Más, ahora sí, M2 L punto por X1 punto por coseno del ángulo más Y1 punto por seno del ángulo más M2 L teta punto Y1 punto coseno del ángulo menos X1 punto por seno del ángulo y todo ese amigo menos 1/2 de K por L menos B elevado al cuadrado. Y este va a ser el lagrangiano de mi sistema. Ya con ese lagrangiano podemos calcular las ecuaciones del movimiento. Voy a borrar aquí arriba. Ya no me cabe. Entonces, vamos a tener que hacer 4 Euler-Lagrange, ¿verdad? Para X, Y, L y teta. Entonces vamos a ir con cuidado. Vamos a hacer para X1. Vean que para X1 me da que la derivada temporal de M1 más M2 por X1 punto más M2 L punto coseno del ángulo menos M2 L teta punto por seno del ángulo, todo esto es igual a 0. Es decir, esto que queda acá es una constante del movimiento, ¿verdad? Pero vean que aún, si ustedes hacen, si se devuelven a las coordenadas, ¿verdad?
Vean que este objeto que está aquí es L coseno del ángulo, L punto coseno del ángulo, y L teta punto seno del ángulo, con X1. ¿Lo ven? Entonces, esto que está acá es lo mismo que M1 X1 punto más M2 X2 punto, ¿lo ven? Y esto es exactamente el momentum en X. Es decir, este sistema conserva el momentum en X. Claro, esta es la ecuación del movimiento. Hagamos el caso para Y1. Vean que para Y1 va a ser entonces la derivada temporal de M1 más M2 por Y1 punto más M2 L punto seno del ángulo más M2 L teta punto coseno del ángulo. Y esto les da igual a 0. Pero nuevamente ocurre lo mismo, ¿verdad? Que era de sospecharse. Esto es lo mismo, ¿verdad? Que PY, que es M1 por Y1 punto, más M2 por Y2 punto. Esta segunda ecuación del movimiento me asegura que el momentum en Y también se conserva. Hasta aquí, son dos resultados muy interesantes. Vamos a ver qué pasa ahora si encuentro la ecuación para L. Voy a borrar acá. Vean que entonces para L no se puede vivir solo de conservaciones. Ya debo obtener una ecuación. Para L, vean que nos da que la derivada temporal de M2 L punto más M2 por X1 punto coseno del ángulo más Y1 punto seno del ángulo va a ser igual a M2 L teta punto cuadrado menos K de L menos B más M2 teta punto de, abro paréntesis, Y1 punto por coseno del ángulo menos X1 punto por seno del ángulo. Esta ecuación se reduce, ¿verdad? Si ustedes la trabajan, esta ecuación nos queda simplemente que L punto punto menos L por teta punto cuadrado más X1 punto punto coseno del ángulo más Y1 punto punto seno del ángulo más K entre M2 por L menos B debe ser igual a 0. Y esa es la ecuación del movimiento, ¿verdad? Voy a terminar de borrar acá.
Y la otra ecuación, ¿verdad? Viene de nuestro amigo teta. Teta simplemente es la derivada temporal de M2, este es un 2, aunque no lo creo, M2L cuadrado por teta punto más M2L por Y1 punto coseno del ángulo menos X1 punto por seno del ángulo, cierro paréntesis acá, debe ser igual a menos M2 L punto por X1 punto por seno del ángulo menos Y1 punto por coseno del ángulo, cierro paréntesis, más M2 más M2 L teta punto por menos X1 punto coseno del ángulo menos Y1 punto seno del ángulo. Y claro, eso lo pueden reducir a teta punto punto más 2 entre L de L punto por teta punto más el coseno de teta entre L por Y1 punto punto menos el seno de teta por X1 punto punto entre L, todo esto igual a 0. Y esa es la otra ecuación del movimiento para este problema. Hasta acá es lo que ustedes conocen de teoría lagrangiana. Vean que ahora el problema nos pide que encontremos el caso de el caso hamiltoniano. Y la idea es que ustedes se prueben que llegan a la misma relación, ¿verdad? Que es parte de la gracia de lo que les plantea este ejercicio. Este es un ejercicio que es bastante complejo en números y cantidades, entonces la idea es que ustedes se prueben que llegan a esos mismos 4 resultados, ¿verdad? Que llegan a este resultado, a este resultado, a este resultado y a este resultado, que es el que explica el movimiento de este sistema. Vean que la parte B les piden los momentum generalizados. Vean que a partir de este lagrangiano, obtener los momentum generalizados, que de por sí ya los tenemos ahí, de lo que sospechamos, ¿verdad? Vean que el primero, está la respuesta para la parte B, la derivada parcial de L con respecto a X1 punto. Vean que eso simplemente es Px, ¿verdad? Y la derivada parcial de L con respecto a Y1 punto es exactamente Py. Y son constantes los dos, ¿verdad? Ya con esto podemos pasar a la parte C, ¿verdad? La parte C nos pide, ahora sí, encontrar el hamiltoniano y que con el hamiltoniano encuentren las ecuaciones del movimiento. Voy a borrar por acá. Vean que ya, teniendo los momentos, lo que hay que hacer es invertirlos, ¿se acuerdan? Entonces, debemos hacer la inversión. Entonces, tenemos nuestro amigo Px1. Px1 es simplemente la derivada parcial
de L con respecto a X1 punto. Si calculamos eso, nos da que es M1 más M2 por X1 punto más M2 por L punto coseno del ángulo menos M2 por L teta punto seno del ángulo. Si calculamos PY1, vean que PY1 es la derivada parcial con respecto a Y1 punto. Eso es igual a M1 más M2 por Y1 punto más M2 por L punto seno del ángulo menos M2 L teta punto coseno del ángulo. Hasta ahí todos bien, ¿verdad? Por acá. Vean que ahora ocupamos PL, P sub L. Vean que P sub L va a ser entonces la derivada parcial de L con respecto a L punto. Este va a ser M2 X1 punto por el coseno del ángulo más M2 por Y1 punto por seno del ángulo más M2 por L punto. Y ya P del ángulo, que es la derivada parcial de L con respecto a teta punto, va a ser igual a menos M2 por L por X1 punto por seno del ángulo más M2 por L por Y1 punto coseno del ángulo más M2 L cuadrado teta punto. Ya con esos cuatro amigos, lo que hay que hacer es invertirlos, ¿verdad? Si los invertimos, tenemos que X1 punto va a ser igual entonces a 1 entre M1 por PX1 menos PL coseno del ángulo más seno del ángulo entre L por P del ángulo. Igual aquí, si quisiéramos invertir Y1 punto sería 1 entre M1 por PY1 menos PL seno del ángulo menos coseno del ángulo entre L por P del ángulo. Igual, si queremos L punto es 1 entre M1 por menos PX1 coseno del ángulo menos PY1 por seno del ángulo más M1 más M2 dividido entre M2 por PL. Y ya por último, teta punto vean que va a ser 1 entre M1 por L. Este L es para que tenga las unidades, ¿verdad? Ahí. De P1X por seno del ángulo menos PY1 por coseno del ángulo más M1 más M2 entre M2 por L por P del ángulo. Y ese es nuestro amigo teta punto. Ya con eso pueden construir H, ¿verdad?
Vean que es un poquito engorroso y grande. Voy a borrar por acá, pero eso les da a nuestro amigo H. Ya con eso encuentran que H va a ser igual entonces a 1 entre 2m1, abro paréntesis, px1 cuadrado más py1 cuadrado más m1 más m2 entre m2 de, abro paréntesis, pl cuadrado más p de teta cuadrado entre l cuadrado, igual, ¿verdad? Por el tema de unidades, menos 2pl por px1 del coseno del ángulo más py1 seno del ángulo más 2p del ángulo entre L por px1 seno del ángulo menos py1 coseno del ángulo todo este amigo hay que sumarle un medio de k por L menos b al cuadrado. Y ese va a ser nuestro hamiltoniano. Y de ahí aplican las ecuaciones de Hamilton, ¿verdad? Que es en lo que ustedes son especialistas. Y obtienen las ecuaciones anteriores. Vean cosas interesantes. De una vez es visible para ustedes que si hacemos, por ejemplo, px1, vean que px1, la ecuación de Hamilton para px1 punto es simplemente menos la derivada parcial de h con respecto a x1. ¿Lo ven? Esa derivada parcial nos da 0, que es el mismo resultado que obtuvimos, ¿verdad? Básicamente se conserva el momento. Vean que lo mismo pasa para y1, ¿verdad? Vean que todo este lagrangiano no depende de y1. Entonces, si quieren py1 punto, eso es menos la derivada parcial de h con respecto a y1, y eso también les da 0. ¿Se acuerdan? Y ese es un poquito del sabor de ese problema, ¿verdad? Preguntas. Y entonces, esto nos vuelve a reafirmar lo mismo, ¿verdad? Que es lo que hemos venido y hablamos la clase anterior. Vean que esto parece ser más complicado. Aquel problema, hicimos el lagrangiano, tuvimos rápidamente las ecuaciones del movimiento. En cambio aquí hicimos todos estos pasos adicionales para llegar a este objeto y aún este objeto necesitamos calcular un montón de ecuaciones más. Entonces, claro, hasta acá esto puede parecer que no nos ha aportado nada en la solución de problemas. Ya vimos en qué nos aporta, pero realmente, ¿verdad? Nuestro objetivo como tal es venir y resolver un problema. Vean que ya de una vez esto lo hace explícito, ¿verdad? No necesitamos hacer lo que hicimos hace un rato. Entonces, de alguna manera, este hecho de coordenadas ignorables tiene un potencial uso
en nuestro hamiltoniano. En el momento que ahora el hamiltoniano no depende realmente de la escogencia de coordenadas, ¿verdad? Tenemos esa liberación de alguna manera del hamiltoniano, queremos explotar eso para ver en qué problemas podemos aplicar eso. Por eso necesitamos aprender un poquito más. Eso es básicamente transformaciones canónicas, que es lo que queremos introducir el día de hoy. Vean que usualmente la formulación hamiltoniana no disminuye la dificultad de solucionar ningún problema en la mecánica. La ecuación lagrangiana, al fin y al cabo, nos da el camino para la solución del problema. Otra vez, ¿verdad? Hay que repetirlo muchas veces. La ventaja es en la apreciación de la estructura formal de la mecánica, ¿verdad? El hamiltoniano nos da esa información que no teníamos a través de la formulación hamiltoniana. Pero el estatus de variables independientes de las coordenadas y el momentum, de alguna forma es abstracta, nos da más información del sistema. Y realmente ese es el camino que se sigue para llegar a la mecánica cuántica y a lo que ustedes conocen como física estadística. Sin esto, no hubiéramos podido llegar ni a la mecánica cuántica ni a la física estadística. Que es un poquito de lo que les quiero que se lleven hoy. Como esta formulación donde usted entiende mejor el problema nos permite llegar a estas teorías más complejas que nos ha aportado la física. Voy a borrar por acá. Entonces, estos amigos. Entonces hablemos de transformaciones canónicas. ¿Verdad? Y aquí canónico, como que queremos normar la mecánica cuántica, donde vamos a tener unas reglas que la mecánica tiene que seguir, sin importar cuál sea el problema, ¿lo ven? Estas son como una forma de reglas que va a tener la naturaleza. Y al empezar a pensar de esta manera, podemos obtener más información de los sistemas y nos va a permitir resolver problemas que no habíamos resuelto. Vean que lo que se está pensando aquí es que existe un tipo de problemas donde su solución de las ecuaciones de Hamilton es trivial. Y de eso es lo que nos queremos valer, ¿verdad? De ver de esos casos donde tenemos una solución trivial y ver qué nos aporta eso a la mecánica. Considere una situación donde el hamiltoniano es una constante del movimiento.
y todas las coordenadas Q sub i son cíclicas. Bajo tales condiciones, los momenta P sub i son todos constantes. Vamos a decir que los P sub i son alfa sub i para pensar en esa constante. Entonces vean que, puesto de esa manera, nuestro hamiltoniano tiene una forma muy sencilla. Vean que entonces, nuestro hamiltoniano, h, va a ser función simplemente de los alfas. Consecuentemente, los Q sub i punto va a ser igual a la derivada parcial de h con respecto a alfa sub i, y esto vamos a llamarle omega sub i. Omega sub i va a ser una constante del tiempo. Y lo anterior da una solución inmediata. ¿Verdad? De tal manera que Q sub i no le queda más que ser omega sub i por t más beta sub i, donde beta son las condiciones iniciales. ¿Lo ven? Frenemos aquí un poquito, ¿verdad? Respiremos profundo y volvamos a ver qué es lo que hicimos. Yo dije, bueno, existe un problema donde la solución es trivial. Pensemos en cuál es ese problema. Es un problema donde el hamiltoniano es una constante y todas las coordenadas Q y son cíclicas. ¿Sí? Claro, bajo esas condiciones, los momentos P sub i van a ser constantes. De tal manera que nuestro hamiltoniano solo depende de esas constantes. Consecuentemente, si ahora aplico Hamilton, las ecuaciones de Hamilton, encuentro esta ecuación de Hamilton. Y como omega sub i es una constante del tiempo, yo puedo solucionar esa ecuación diferencial y obtener este resultado, ¿verdad? Esta es una solución trivial, ¿verdad? Hasta aquí, esto parece una mera casualidad, ¿lo ven? Hasta aquí no hemos dicho nada, esto es 100% cierto. ¿Qué es lo que sucede? Nunca todas las coordenadas son cíclicas. Nunca. Acabamos de resolver el problema anterior. ¿Verdad? Solo hay una coordenada cíclica.
necesitaría que todas sean cíclicas, ¿lo ven? Entonces, este problema parece muy sin gracia, porque esto nunca ocurre. Entonces, nunca puedo tener una solución trivial de las ecuaciones del movimiento. Claro, ahora me voy a aprovechar de esto y voy a hacer la pregunta: ¿será posible que exista una transformación que haga que mis coordenadas sean cíclicas para el problema que estoy resolviendo? ¿Lo ven? Le estoy dando la vuelta al problema. Voy a decir, voy a transformar todos los problemas de la mecánica en este problema, para así tener la solución de una vez. Pero ven que lo que estamos diciendo, estamos transformando cualquier problema de la mecánica en un cambio de coordenadas. ¿Lo ven? Cual sea el problema de la mecánica, el problema de la mecánica es simplemente un cambio de coordenadas. ¿A cuál? Bueno, en un sistema donde las coordenadas sean cíclicas. Eso es la mecánica. ¿Lo ven? Hemos reducido cualquier problema de la naturaleza a transformación de coordenadas. Esto no lo podemos hacer con el lagrangiano. Esto no lo podemos hacer con la teoría de Newton. Entonces, estamos diciendo que sea cual sea el problema de la mecánica, simplemente agárrelo y transforme de coordenadas. Y claro, esto cierra un ciclo muy importante. Cuando ustedes llevan su curso de métodos, su profesor les insiste y les dice, ¿qué es un vector? Bueno, es algo que transforma como un vector. ¿Qué es un tensor? Es algo que transforma como un tensor. ¿Qué es un escalar? Algo que transforma como un escalar. ¿Qué es un pseudovector? Algo que transforma como un pseudovector. ¿Por qué somos tan necios con decir que es un electrón? Algo que transforma como un electrón. ¿Lo ven? ¿Por qué somos tan necios? Bueno, por esto. Porque la mecánica es el negocio de agarrar un problema y hacer una transformación donde sus coordenadas sean cíclicas. ¿Lo ven? Entonces, toda la dificultad que tenía asociado el formalismo de Newton lo hemos reducido a este problema, ¿lo ven? Y ya toda la dificultad del problema es transformar coordenadas. Entonces no necesita saber nada de la mecánica, ¿lo ven? Su computadora puede hacer esto. Ahora el trabajo de ustedes es transformar coordenadas. ¿Lo ven? Encuéntrese esa transformación de coordenadas que haga que su problema esté en coordenadas cíclicas. Cualquier conjunto de coordenadas cíclicas, ¿lo ven? No es tan difícil, no los estoy obligando a un solo conjunto de coordenadas. Simplemente necesito que todas sean cíclicas. ¿Lo ven? Claro, es una tarea titánica, eso no lo vamos a negar, si no esto lo estarían haciendo las computadoras y no ustedes, ¿verdad? Encontrar tal transformación. No existe un algoritmo. Podemos más o menos ver un camino de cómo llegar ahí, que es lo que vamos a aprender ahorita, ¿verdad? Que es lo que queremos aprender en el curso. Hablemos, ¿verdad? Con esto en idea, tengamos esto en idea. Ningún problema tiene que ambas coordenadas son cíclicas. O que todas sus coordenadas son cíclicas. Pero démonos a la tarea a ver si es posible aplicarle este tractor a todo el mundo. Voy a borrar acá.
Pensemos en el movimiento de una partícula en un plano. Vean que una partícula en un plano, yo diría que Q1 es igual a X y que Q2 es igual a Y. Es exactamente el problema que acabo de resolver hace un momento, ¿verdad? O lo podemos expresar en polares. ¿Lo ven? Que fue lo que hicimos hace un rato. Donde diríamos que Q1 es igual a L y que Q2 es igual al ángulo. Ambas son iguales, como hicimos en el caso anterior. Ambas resuelven el problema. Ahora, para cada problema hay un conjunto de coordenadas cíclicas. Si encontramos tal conjunto, el resto es trivial. ¿Lo ven? Entonces, debemos encontrar, nuestra tarea debe ser el procedimiento para transformar de un conjunto de variables a uno más indicado. Vamos a borrar por acá. Si nosotros pensamos en un Q mayúscula super I, este Q mayúscula super I lo puedo definir a partir de Q minúscula T. A esto yo le suelo llamar una transformación puntual. Pero realmente yo ocupo otra cosa, yo no ocupo esto. Lo que ocupamos es algo como Q sub I, que va a ser función ahora de Q, P y T. Y ocupamos un P super I, que va a ser función de Q, P y T. A esto le conozco como una transformación puntual, pero en el espacio de fase. ¿No ven? Ese es el nombre técnico de lo que estamos haciendo. Una transformación puntual en el espacio de fase. Pero, ¿verdad? En la mecánica hamiltoniana tenemos un poquito más de información.
solo transformaciones donde P y Q, P mayúscula y Q mayúscula, son coordenadas canónicas. Bueno. Esto ya lo hemos comentado. Entonces vean, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a volver la mecánica el problema de hacer una transformación puntual en el espacio-fase. Una transformación puntual en el espacio-fase que cumpla que sean coordenadas canónicas. Por eso a esto le llamamos transformaciones canónicas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la mecánica hamiltoniana solo admite coordenadas canónicas. ¿Sí? Y eso es un poquito lo que les dejo para pensar. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo hago esa transformación? Pensemos un poquito en eso y con eso empezamos la próxima clase.